Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan. Estamos aquí por UHTV reunidos para conversar sobre el concierto teatral La Belle Époque chilena. Estamos aquí dos musicólogos en esta ocasión, Juan Pablo González y yo, Daniela Fugli, del Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado. En esta ocasión en nuestro rol propiamente de investigadores para conversar sobre un proyecto que vincula de una manera muy interesante y entretenida investigación musical y creación artística. Así que te saludo, Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Hola Daniela, muy bien. Encantado que conversemos sobre este antiguo proyecto ya, no tan antiguo como la Belle Époque, pero también ya tiene sus años, que lo fuimos siempre como reciclando y renovando, digamos, hasta esta última presentación que hicimos en el GAM y que después llevamos a la Federico Santamaría en Valparaíso. Que esa es justamente la presentación que tenemos la suerte de ver, porque afortunadamente se hizo esta grabación. Yo antes que nada, Juan Pablo, te quería preguntar, ¿de dónde viene este interés, esta idea de estudiar la Belle Époque chilena y de llevarla más encima a un montaje escénico musical? Bueno, esto tiene que ver con un proyecto de largo aliento en que yo he estado involucrado, no sé, los últimos 20 años, que tiene que ver con digamos, el buscar fuentes, el estudiar y el narrar una historia de la música popular en Chile. Entonces, al comienzo empecé a trabajar con un historiador, con Claudio Rolle de la Católica, y siempre los historiadores buscan puntos de partida a veces que están un poco antes de lo que el común de la gente pensaba. Entonces, para comenzar con el siglo XX no era necesario o no era recomendable comenzar en 1900. Comencemos mejor en 1890 por distintas razones, y ahí caíamos, digamos, de cajón en la Belle Époque, que a diferencia de lo que sucedió en Francia o con la Belle Époque en Europa en general, en Chile o en América Latina no es interrumpida por la Primera Guerra Mundial, de modo que de alguna manera proyecta su influjo hasta los locos años 20. Entonces hay un tiempo, digamos, muy ancho en Chile de construcción, digamos, de un imaginario, de prácticas sociales, de celebración, de búsqueda del exotismo. La Belle Époque y también el París de finales del 19 está muy atento, digamos, a lo exótico, quizás como una primera crisis del positivismo, que los franceses lo viven así, ¿no es cierto? Los pintores empiezan a buscar en África o en la Polinesia inspiración. Ya sabemos la exposición de París de 1900. Y entonces todo eso nos llega acá, y claro, y lo genial que nosotros además empezamos a buscar nuestros propios exotismos. Entonces todo eso aparece en este montaje y en esta Belle Époque chilena. Entonces es un trabajo de investigación que comienza ahí, que está ahora en su etapa final, digamos, y que de alguna manera nos lleva a tener también un correlato artístico de este trabajo. Y ahora, bueno, tú estás hablando de un periodo tan interesante y con tantas aristas, ¿no? Lo que está pasando en los salones, quizás, no sé cuál es el nombre correcto, las boates, los cabarets, lo que está, a lo que le está poniendo la atención la gente. Yo me pregunto cómo ustedes pudieron reconstruir esto, porque uno está más acostumbrado a que de esta época queden partituras, quizás más correspondientes a lo docto, las revistas musicales, pero ¿dónde aparecen estas fuentes que permitan reconstruir como esta vida musical de la Belle Époque y cómo ustedes accedieron a ellas, cómo fueron armando este puzzle? Sí, es muy interesante eso. Sin duda que el salón ya venía siendo estudiado. O sea, en el ámbito historiográfico musical, Eugenio Pereira Salas ya es una base, digamos, que de alguna manera uno lo instala. Están los grabados también de la época, en fin.
Pero claro, faltaban otros espacios, digamos, que era el espacio más público. En ese momento, digamos, el lugar donde se podía ir a comer, a tomar un trago y a bailar, con música en vivo, obviamente, era el cabaret francés, Le Chat Noir, que es este cabaret de 1880, donde tocaba Eric Satie, y normalmente los nombres de los lugares y los modos de funcionamiento se replicaban en Buenos Aires, y desde Buenos Aires se replicaban en Santiago, digamos, teníamos como esa escala, ¿no? Entonces hay nombres que se repiten, costumbres que se repiten. Entonces ahí empezamos a encontrar algunos que están funcionando como hacia 1910 en Santiago. Ese es como un segundo ámbito, y hay memoria, hay crónica de la época, eso más o menos está como fuente. Después lo otro interesante son las fiestas de la primavera, que venían, digamos, los famosos Juegos Florales, que habían sido una reconstrucción catalana de un pasado medieval mítico que ellos necesitaban en el 19 como para fortalecerse también, digamos, como nación, ¿no? Entonces habían vuelto a hacer estos Juegos Florales, estas contiendas de poesía o estas contiendas como caballerescas, que la élite social lo toma, digamos, lo toma en Santiago, en Viña del Mar, en todo Chile, ¿no? Hasta en Y en un Punta Arenas, momento, mi abuelita contaba, me acuerdo de ya, las fiestas de la imagínate, primavera, claro, sí. y claro, y los estudiantes en algún momento lo toman eso, lo toman y lo transforman ya en las fiestas de la primavera y en los carros alegóricos y todo eso, y de eso también tenemos fuente, porque la Federación de Estudiantes de Chile es bastante temprana, en el siglo XX, o sea, hay fuente de todo eso. Y entonces, todo eso va a tener una aparición en las partituras. Todo eso va a estar en partitura. Y ese es como el tema, digamos, que podemos después desarrollar. Claro, yo antes de preguntarte por las partituras, te quería contar que ya nos están llegando algunos saludos de amigos, amigas, colegas. Rodrigo Ar, que no sé quién es, y Ju Cruz, pero que nos saludan también la colega Lorena Valdebenito, Ariel Mamani, Carlos Sánchez, y Carlos Sánchez recuerda que también se presentó una noche en el Goyesca, y bueno, efectivamente fueron varios montajes que tú fuiste realizando, digámoslo así, la curatoría, no solo la gestión, sino la curatoría de estos montajes. No sé si quizás podemos hablar cortito de eso. Claro, a medida que avanzaba la investigación del siglo XX, iban apareciendo otros hitos, digamos. Entonces el hito siguiente de la Belle Époque fueron los auditorios de radio, ¿no? Entonces, sobre todo, ya estábamos un poco en la época de la Segunda Guerra Mundial, que produjo otra eclosión, digamos, de celebración en Chile, con toda Europa cerrado, digamos, y las giras eran todas en América del Sur, en fin. Entonces hicimos un auditorio de radio, y eso se llamó Días de Radio, por supuesto, en Chile. Después vino Una noche en el Goyesca, que fue como la celebración de 1960 en una boîte. Ahí está el concepto de boîte, que también es francés, muy importante, que había en estado con huérfanos. Todavía está el mismo edificio, el mismo subterráneo donde estaba la boîte. Y además, entre medio, tuvimos la visita del importante musicólogo alemán Niels Grosch, que al ver estos montajes, nos conocimos en Santiago, él estuvo radicado un tiempo acá, planeamos hacer como la madre de todos los montajes, digamos, que era el cabaret alemán. O sea, todo finalmente, en realidad el cabaret alemán viene del cabaret francés, pero el cabaret alemán se desarrolla como más artísticamente. Hay un montaje más escénico, que el cabaret francés es más como café concierto, es una cosa como más íntima. Pero el cabaret alemán, además, después con todo el sustrato político que tiene, y Niels Grosch tenía manuscritos de compositores, de un compositor ruso que trabajaba en Berlín, Spoliansky, de la década del 20, y ese fue el quinto montaje. Ya, Aparte del salón, también hicimos un salón solo.
un salón ideal, un salón latinoamericano, porque encontrábamos que hacer solo salón chileno, como que nos perdíamos repertorio interesante, entonces nos inventamos un salón latinoamericano donde buscamos lo mejor de La Habana, de México, de Buenos Aires, de Bogotá, de Santiago, y hicimos el salón. El salón ideal, lo encuentro fantástico. El salón ideal. Aquí nos está llegando un saludo también de la querida Lina Barrientos, que te manda felicitaciones también por esta información que estás entregando, toda esta labor. Y ahora quizás sí, ya que estamos entre musicólogos, yo tengo que preguntar por dónde encontraron las partituras, porque es algo que encuentro muy apasionante también, cómo se encuentran, dónde, en qué formato circulan estas fuentes. Bueno, ahora Cecilia Astudillo las tiene todas en la Biblioteca Nacional como corresponde, pero en ese momento yo ya venía haciendo un trabajo con partituras, un poco por esta herencia del salón, Pereira Salas, ¿no es cierto? Habían ya como repositorios de partituras en la Universidad de Chile. Samuel Claro, que fue como mi tutor en musicología en el pregrado, me había llevado ahí. Y en la Biblioteca del Congreso, el Congreso Nacional estaba cerrado en los años 80, Manuel Rabanal, que era un funcionario, había ocupado su tiempo y su espacio para crear un archivo de partituras, un archivo de música, que después fue entregado en parte a la Biblioteca Nacional. Y entonces, las partituras de una hoja, que en inglés se dice sheet music, es como la primera gran industria de la música popular, que realmente comienza con la revolución industrial en Londres. Las escocesas de Beethoven las mandaba a Londres, digamos, y era ese tipo de pequeña pieza para piano, ¿no es cierto? O de aria de ópera adaptada, o de canción, o de romanza de zarzuela, y eso genera una industria enorme. Toda la música, digamos, que pudimos montar en la Belle Époque provino de distintos archivos con estas reducciones para canto y piano. Eso es importante. Y con la novedad que una escena, digamos, del montaje que ocurre en una terraza de baile que estaba detrás del Museo de Bellas Artes, en el Parque Forestal, donde tú mismo participaste en el montaje original que hicimos en la Católica, como recordábamos en off. Esas partituras eran como yo saco la conclusión, eran como los individuales que ponían en las mesas. Se las regalaban a las personas. Yo me imagino la partitura como un papel, ¿no es cierto?, que te ponían en la mesa para tomarte el café o el trago, lo que sea, y después te llevaban la partitura para la casa. De ahí sacamos esas partituras, que estaban, seguramente las tenía Manuel Rabanal, en algún lugar llegaron a quedar. Pero ese era un punto de partida, pero nosotros no hicimos un montaje para canto y piano. Porque la verdad es que, o sea, probablemente no eran para canto y piano tampoco, era como tú dijiste muy bien, dijiste una reducción, ¿no? Porque claro, circulaban en reducción para canto y piano, pero uno sabía que cada lugar, cada ensamble la hacía un poco como el cancionero, ¿no? Que tiene la letra, claro, los acordes o para la guitarra, pero ahí la gente improvisa, agrega una flauta, le mete, no sé, pues acordeón. Claro. Y ahí hay una cosa que a mí me pareció interesantísima leyendo la descripción, que es que entra nada más y nada menos que Luis Advis como arreglador de este programa que vamos a escuchar y ver hoy. ¿Cómo fue ese trabajo con Luis Advis? Qué bueno que podamos hablar de Lucho, porque claro, yo vivía en esa época de investigación en música popular como el cambio de paradigma, digamos, de pasar de la partitura, que era una reducción y que era de uso doméstico, que no era finalmente, por así decirlo, el formato profesional, aunque eso también tiene su valor en sí, porque tiene que ver con la música doméstica, con lo que se hacía en el hogar. Pero si queríamos pasar al formato profesional, teníamos dos opciones. El disco, ¿ya? Y claro que encontramos algunos discos, también era bastante difícil encontrar discos 78 de ese repertorio, no todo había sido grabado, o justamente, como tú señalas, como
como volver atrás, deconstruir la reducción, digamos, ¿no? Desreducirla. Es reducir. Ya, entonces, para eso yo ya necesitaba un compositor. Entonces, no era fácil, golpeé varias puertas, y de ahí las puertas que fui golpeando me fueron diciendo, mira, en realidad el compositor más Belle Époque al cual tú podrías recurrir es Luis Atvis. ¿Ya? Y con Lucho veníamos trabajando juntos en la SCD, publicamos 3 antologías de lo que llamamos los clásicos de la música popular chilena para canto y piano. El segundo volumen era folclore, entonces ahí había ya más instrumentación, y después el tercer volumen fue publicado post-mortem de Lucho, una obra póstuma de Luis Atvi. Entonces ya teníamos una relación de trabajo juntos, ¿no? Apasionante, digamos, fumaba como carretonero, se comía todos los postres cuando ibas a almorzar con él, digamos, súper generoso, gran conversador, un hombre súper culto, un oído privilegiado, no, una maravilla. Y entonces yo llego, primero, yo tenía un proyecto de investigación atrás para hacer esto, tenía el apoyo primero de la temporada de conciertos de la Católica, después de la temporada de conciertos del Alberto Hurtado, para meter este montaje en la temporada de conciertos, que ese ya era otro tema, porque son temporadas de conciertos de música docta, como saben. Yo les decía, bueno, igual que los grupos de música antigua hacen grandes éxitos del siglo XVI, nosotros estamos haciendo también música de baile de comienzo del siglo XX, es como es la misma Históricamente lógica. informada también, históricamente, ¿no? además históricamente informado. Entonces, ese es el punto. Yo tenía que informar históricamente al compositor. Y los compositores no quieren que los informen históricamente porque ellos hacen los arreglos y componen a su pinta de ahora. De hecho, era muy difícil, hubiera sido muy difícil trabajar con un músico popular. Después trabajé con Pedro Mesías para Días de Radio en Chile y era complicado porque ellos quieren hacer los arreglos en la actualidad, como les suena a ellos ahora, ¿no? Y la mayor discusión que tuve con Lucho fue la famosa orquesta de señoritas que descubrimos, que tocaba en el Portal Edwards. Había un cabaret ahí que se llamaba Casino de Bonzi, en el Portal Edwards. El montaje que vamos a ver está en el teatro que estaba detrás del Portal Edwards, que se llamaba Politeama, igual que algún teatro en Buenos Aires y que un teatro de Madrid, se repetían los nombres. Ese teatro se incendió el año 41 y ahí se construyó el Estadio Chile, actual Estadio Víctor Jara. Entonces nosotros reconstruimos el espacio digamos, del Politeama. Y en el Casino del Portal Edwards, por crónicas de la época, generalmente gente de teatro, bohemia, que escribe, Rafael Frontaura, que escribe sus memorias del bohemio santiaguino, ¿no? Aparece una descripción de una orquesta de señoritas que se llama Las Damas Vienesas. Y como tú bien sabes, digamos, la oferta de música de mujeres intérpretes, especialmente en las cuerdas, en el siglo XIX, que se habían formado los conservatorios, no encontraban después trabajo en las orquestas sinfónicas estables, que eran todas de hombres. Claro, Entonces, o sea, hasta muy finalizado el siglo XX, recién, o sea, la Filarmónica de Viena, la primera mujer entró hace poquitos años, de hecho. imagínate. Entonces ahí se organizan las mujeres y hacen estas orquestas que son orquestas de cuerda. Sí, también había un poco de madera, pero no habían bronce. Entonces, claro, no podían hacer sinfonía y hacían algún repertorio también como de música ligera y tocaban en hoteles, Palm Court, le llaman los ingleses, que son estos como invernaderos que tienen con palmeras a la entrada de los hoteles, en fin. Y el otro punto, y entonces el punto era que la instrumentación de esa orquesta, las Damas Vienesas que tocaban en la Alameda en 1910, era la misma instrumentación que había usado Mozart cuando le tocó hacer las no sé cuántas contradanzas en la mitad de la composición del Requiem para los bailes de los santos en este salón que se llama Retutensaal del Palacio Imperial de Viena. En la misma instrumentación que son violines primeros, violines segundos, sin violas, chelos, contrabajo, flauta y clarinete.
y un piano. Normalmente el piano es el hombre y el productor, en fin, ¿no? Y todos los demás son señoritas. Y por supuesto que Lucho me alegaba por la falta de las violas. Él necesitaba las voces intermedias. Y yo le tenía que contar todo esto varias veces, ¿ya? Había bibliografía al respecto. Le decía que la Orquesta Europea de Baile del siglo XIX, entre comillas, homenaje a Mozart, pero realmente era una orquesta muy funcional, así, porque ecualización en B, tú escuchas la melodía y el bajo, que es lo que necesitas para bailar, cuando Claro. hay 300 personas bailando y no hay amplificación. De hecho, la orquesta del Titanic es así, ¿no? Con esta instrumentación. Y tienes clarinete y flauta que te permite colorear y hacer cosas. Entonces, a regañadiente, aceptó. ¿Ya? Aceptó, pero fue muy interesante esa conversación, ese como yo darle mis fuentes, documentarlo y decirle y convencerlo un poco que tenía que trabajar, digamos, con esa conformación. Y además agregamos las orquestas que yo veía en fotos en la terraza del Parque Forestal, que era una orquesta típica de tango y una orquesta de jazz, la jazz le llamaban, quien no tocaba jazz, tocaba foxtrot, shimmy, bailes swing derivados del jazz. Qué interesante. Mira, han llegado un par de saludos más y preguntas de Jaime Palacios, que dice muy interesante, Viviana Mella, que te felicita, y aquí hay una pregunta de Sebastián Álvarez, que es cortita, así que te la voy a decir, que pregunta si las notas al programa de concierto las escribiste tú, y que están muy buenas. Yo creo que sí, las escribiste tú, pero... Sí, claro, yo estaba escribiendo un libro de 700 páginas sobre el tema, entonces hacer una nota de concierto no era tan complicado. Lo que pasa es que yo tenía que convencer a las temporadas de música docta para que dejaran poner esto en su temporada y tener los apoyos financieros, y tenía que convencer a los del proyecto, que estaban financiando el proyecto, que restaurar una partitura no era solamente evitar que se rompiera el papel, sino que había que restaurar la música. Y eso significaba contratar a Luis Advi, ¿no? Por ejemplo, para que esa música sonara y montarla, ¿no? Claro. Y una de las cosas que narra, que fue una de las cosas más difíciles, que narran los cronistas del cabaret es que esta orquesta chilena de las damas vienesas, ellas tocaban sonriendo. Y nosotros trabajábamos con estudiantes de cuerdas de la Católica o la Alberto Hurtado, y no están acostumbradas a tocar sonriendo. Si tú has tocado toda la vida violín, no le has sonreído a nadie, ¿te fijas? Entonces, siempre había, porque trabajamos con director musical, director de teatro, gente que se preocupaba del movimiento, y siempre estaba como, no se olviden de sonreír, no se olviden de sonreír. Entonces, tratábamos de recrear lo mejor posible. Eso tiene que ver con algo más que yo te quería preguntar, que tenía que ver cómo fue la puesta en escena en cuanto a lo visual, la estética, si ahí también se inspiraron, digamos, en las fuentes para lo que es también el vestuario, la gestualidad, cómo fue también, más allá de lo musical, esa parte de la reconstrucción histórica o de la recreación histórica. Sí, Gustavo y Pilar Santelice nos ayudaron en este montaje UA, y siempre hay una investigación histórica de vestuario, de colores, de la escena. Nosotros estábamos recreando el politeama, porque además en el montaje original esto tenía una dramaturgia de la Inés Stranger, y participaban actores y había una historia, ¿ya? En el montaje que vamos a ver ahora no está esa dramaturgia, y la historia la cuenta la propia música, y yo tengo un rol ahí, porque originalmente yo como que explicaba lo que íbamos, un poco lo que estamos haciendo ahora, Daniel. Y después alguna crítica de periodistas especializados encontraron que nada que ver que apareciera como un profesor explicándote nada. Entonces, que el show, digamos, tenía que explicarse solo. Entonces yo me inventé un personaje. Me fui inventando personajes
yo había estudiado teatro al comienzo, me fui inventando personajes para participar del montaje y poder explicarlo, porque los musicólogos nos encanta explicar. Entonces, en el Politeama, soy como el maestro de ceremonias de la velada en el Politeama, que vamos a celebrar la fiesta de la primavera, vamos a presentar la orquesta señorita, en fin, hay un montón de cosas. Viene el concurso en los Juegos Florales, que lo gana Pablo Neruda, con la canción de la fiesta. Y lo gana Osman Pérez Freire con el Eterno Pierrot. También vamos juntando distintos hitos que son verdaderos, digamos, que ocurrieron, Claro. y los vamos juntando en una sola cosa. Y ahí yo paso como piola, dando las explicaciones, siendo como el maestro de ceremonia, ¿no? Lo único que tenía que usar micrófono, eso era fuera de época, pero ¿qué le íbamos a hacer? Claro. Oye, Sí. y ahí hay algo que, bueno, como tú bien dijiste y lo estábamos hablando tras bambalinas, yo participé como joven estudiante de la Universidad Católica del primer montaje, que comparte repertorio con este que vamos a ver hoy, y hay algo que a mí me llamó enormemente la impresión en ese momento, que fue la respuesta del público. O sea, mi gran recuerdo de este primer montaje, que debe haber sido por ahí por el año 2000, es que al final parece que entraba una estudiantina, no me acuerdo si era una estudiantina, ¿verdad? Y haber visto Sí. señoras que eran tan viejitas que yo creo que con suerte podían caminar, paradas, bailando y cantando las canciones. O sea, había un público, una generación que todavía recordaba estas canciones y se le iluminaban los ojos y no podía caber en sí de alegría de estar viendo que se volviera a montar este tipo de repertorio. Entonces, te quería preguntar un poco por tus experiencias de cómo reacciona el público en la medida que se van haciendo estos distintos montajes. O sea, yo cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, terminaba la función y me iba a poner a la salida, como a despedir a la gente, porque eso se hacía en los lugares, en los cabarets o en las boates, había un animador que era como el anfitrión. Entonces me ponía a la salida como a despedirlo y a recoger impresiones, ¿no? Entonces hay el programa termina con el himno de los estudiantes de la fiesta de la primavera de 1930 que se llama Los estudiantes pasan. Que eso después hay una versión de la nueva ola en los años 60, entonces alguna gente lo reconoce. Y estaba ahí una señora mayor, que era la madre de María Iris Radrigán, la famosa pianista chilena, y ella lloraba al final al escuchar Los estudiantes pasan, que tú lo estabas cantando también, y lo que le cuenta a la María Iris, y después me lo cuenta a mí, es que para la caída de Ibáñez, las manifestaciones estudiantiles por la Alameda para que cayera el dictador, digamos, eran cantando Los estudiantes pasan, que es una marcha muy animosa de un autor italiano. Ahí Luis Hadley me hizo un comentario al respecto, pero muy animosa, digamos, y tú te imaginas a los estudiantes caminando por la Alameda y cantando esta canción de esperanza, de futuro, ¿no? De lo que va a venir. ¿Ah? Entonces, claro, en una temporada de música clásica, uno no está acostumbrado que el público, digamos, tenga memoria de vida, ¿no es cierto?, con el repertorio cuando fue estrenado o cuando fue usado socialmente, y eso fue muy bonito. Sí, eso Sí. yo lo encuentro realmente muy bonito y muy genial. Lina Barrientos también dice que su mamá y su suegra terminaron llorando. Sí, yo Imagínate. recuerdo también esa emotividad que tenía mucha gente con respecto a esto. Y como la verdad nos van quedando pocos minutos ya, porque ya la idea es que empecemos a escuchar obviamente el espectáculo, que por eso estamos acá nosotros de teloneros informados, digamos. Entonces por ahí quizás quedó algún comentario que no lo voy a leer. Hay una pregunta que quizás se puede responder cortito, pero en realidad yo lo último que te quería preguntar como para cerrar nuestra conversación es que nos contaras un poquito más de las circunstancias en las que se hace esta grabación en la Universidad Federico Santa María, que también tan amablemente ellos pusieron a disposición para que nosotros también la pudiéramos mostrar a través de UHTV. Y si quedara tiempo, la pregunta anterior tenía que ver con la conexión con la Negra Esther, pero no sé si vamos a alcanzar a responder eso ahora, pero por lo menos contar el contexto de esta grabación, digamos, que vamos a pasar enseguida a escuchar. Ya,
Bien, no, La Negra Esther vendría después, con el montaje de Días de Radio, ¿no? Y la Negra Esther se hizo, es muy importante lo de La Negra Esther, y se hizo como el mismo Cuti Aste lo señala, digamos, sin investigación musical, o sea, es más o menos lo que a la gente Lobos también en trompeta, lo que se les ocurría, quizás hay un referente circense entre medio. En este caso, agradecer a la Federico Santamaría, ellos por protocolo hacían un registro de cámara fija. ¿Okay? Esta no es una producción audiovisual. Esto da para hacer una producción audiovisual porque hay teatro, traje, movimiento, baile, de todo. Está todo pasando en el escenario. Es solamente una cámara fija que en situación de pandemia, porque la Federico no puede seguir con su temporada, ellos están dando estos registros testimoniales. La luz es para teatro, tampoco es para producción de televisión. Entonces hay que considerar que no van a ver una película, digamos, van a ver un concierto de cámara fija que afortunadamente se tomó. Uno de los participantes es transformista, que lo conocimos en un programa de televisión que se llamaba The Switch, el arte del transformismo, y que encarna a un transformista español que tuvo que huir de España por su condición y se vino a América Latina y actuó en Chile, que se llamaba Edmund de Brie, también un personaje histórico, hasta tarjetas postales tenemos de él. Entonces todo lo que van a ver efectivamente existió, quizás en distintos momentos, y lo pusimos juntos en una sola velada en el Politeama. Muchas gracias, Daniel. Fantástico, Juan Pablo, muchas gracias. Y bueno, para que vean también que los musicólogos también podemos de esta manera vincularnos con las artes, y ojalá que sea inspirador este maravilloso proyecto de Juan Pablo, también para todos los demás musicólogos que valoramos mucho este tipo de proyectos. Así que felicitaciones y vamos con la música. Ahí ya. ¿Estamos a salvo? Ya, ahí sí ya parece que ya nos podemos cambiar el... Chao. Muchas gracias, estuvo genial. Estuvo súper entretenido. Sí, uno se queda me con gusto. A mí también. De su teatro Politeama, del Casino del Portal Edwards, que es presentado con el gentil auspicio de Malta Blanca, donde comienza la vida y que empieza el desfile de estrellas. Esta noche, el Politeama presenta a la incomparable soprano araucana Rayén Quintral. A la pareja
abriendo la velada, quiero dejar con ustedes a la distinguidísima concertista en piano, Madame Renard. Ella nos interpreta El temporal en el Cabo de Hornos, un vals brillante para piano que narra las vicisitudes de un vapor de pasajeros en su ruta al puerto de Valparaíso. Madame. Con la presentación de la inigualable soprano araucana Rayén Quitral, quien nos presenta el Copihue Rojo, que ya se ha convertido en nuestro segundo himno nacional. Soy una chesta de
¿Se acuerdan de esas zamacuecas que bailaban nuestros abuelos, que eran bien balseadas? Pues bueno, vamos a tener una pequeña muestra de la imitación de estrellas esta noche, que nos va a presentar nuestro gran imitador internacional, don Edmund de Broglie. Un aplauso para él. Señoras y señores, es un honor para mí presentar esta noche en el programa de variedades musicales del Politeama a la orquesta de señoritas más afamada de la capital de Santiago. Es la que anima las veladas del casino del Portal Edwards y tantos suspiros arranca entre su distinguida clientela. Con ustedes presentamos con un fuerte aplauso a las Damas Vienesas y Felipe Hidalgo, su director.
Muchas gracias, Rayen, por esta magnífica interpretación del famoso cuplé de José Padilla, que ha sido extraordinariamente acompañado por la Orquesta de las Damas Vienesas, con don Felipe Hidalgo, su director, quien ahora se pone al mando de la pequeña orquesta de la terraza del Parque Forestal, que se suma al programa de variedades del Politeama. Un fuerte aplauso para ellos. China también bailan los chimis de nuestro gran Armando Carrera. Bueno, continuando con el desfile de estrellas, llega al escenario del Politeama la afamada cupletista española Tórtola Valencia, que está de visita en Chile, y nos va a interpretar su creación del simpático cuplé La Telefonista, de Osmán Pérez Freire.
Desde 1895, don Andrés Ebner fabrica en Santiago su inigualable extracto blanco de Malta, excepcional en este momento y disponible en su moderna botella americana de tapa Corona. Malta Blanca, donde comienza la vida.
hasta el aguerrido pueblo araucano baila el chini, tal como le acabamos de escuchar a nuestro crooner y cineasta José Bot. Pero bueno, naturalmente, esta noche de variedades en el Politeama no podría estar completa si no estuviera presente el baile que ha empezado a reinar en los salones del mundo elegante. Me refiero al tango argentino, que al compás de la orquesta del Forestal y en la voz de Pepe Puig es presentado por la inigualable pareja de baile de Pepe y Roxana. Compuesto en Chile por Hernando Carrera, que homenajea a la calle bandera de la capital. Bueno, y lo que todos estamos esperando, esta noche se presenta en el escenario del Politeama el imitador de estrellas de fama mundial, que nos va a presentar su caracterización de la cupletista La Goya, interpretando La mariposa del amor. Con ustedes, Edmund de Brie. Yo soy la mariposa del amor.
un privilegio al escenario del Politeama con este magnífico cuplé de Manuel Jovés, que está dedicado a nuestra escritora Inés Echeverría, más conocida como Iris. Tanto talento artístico reunido esta noche en el Politeama tiene que ser coronado con la llegada de nuevas estrellas internacionales. Directamente desde o Brasil, as variedades do Politeama, a extraordinaria dupla de baile de Duque y Gaby nos apresenta un machixe brasileño. la risa crispe las bocas de rosas y seda, y nuestra voz dulcifique la vida como el olor de una astral rosaleda. Hombres de risa vibrante y sonora son los que traen la fiesta en los brazos, son los que llenan la ruta de rosas para que sean más suaves los pasos. Y una canción que estremece la tierra se hace cantando otra vida mejor, en que se miren el hombre y la estrella, como se miran el ave y la
que se desgrane las bocas más nobles y que fecunde otras bellas vendimias. Los años tibios y los almendros floridos nos recuerdan que ya llega la primavera a Santiago y con ella las fiestas que la celebran. Es por eso que la Federación de Estudiantes de Chile ha organizado aquí, en el Politeama, sus Juegos Florales Cervantinos, donde concursan artistas de todo el país. Luego de una ardua semana de deliberaciones y festejos, ya tenemos los dos ganadores. En poesía, Pablo Neruda con su Canción de la Fiesta. En música, Osman Pérez Freire con El Eterno Pierrot. Un aplauso para los ganadores. Thank you.
y señores, muchas gracias por haber asistido esta noche al Politeama y su programa de variedades musicales. Queremos agradecer al Casino del Portal Edwards, a las terrazas del Forestal, a Malta Blanca y a ustedes por haber contribuido a esta inolvidable velada.